Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que estés muy bien en este día maravilloso y espero que también saques tu libreta, saques tu Biblia, ya sea una como esta o una en tu celular, porque hoy es un muy bonito día para aprender más de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, y no solamente para cada uno de nosotros, sino para tu familia, para ti y para tu iglesia. Y ahora sí, vamos a empezar. Eh, Algo esencial en la vida de un cristiano es lo que nuestro pastor nos está enseñando, nuestro pastor nos está empujando, si tú quieres verlo así, a conocer y saber de Dios, que es el poder, lo sobrenatural de Dios. No solamente es como piensan algunas personas que, ay, sí, lo espectacular, lo grande. No, sí es cierto, sí es eso, pero también es algo más, que es que nosotros vivamos una vida cristiana como Dios lo desea para cada uno de nosotros, en nuestro propio beneficio y en el beneficio de las demás personas. Y en este momento, hoy yo te vengo a compartir algo que es principios, conceptos y relaciones y revelaciones para influir en lo sobrenatural. No vayas ahí, quiero que escuches, dice así. Mateo 8:1. Si tú llegas ahí, por favor, guarda tu lugar. Mira, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. El 3. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. El 4 dice, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Aquí quiero que notes conmigo dos puntos importantes. La primera de ellas es, dice aquí, el primero, en el versículo 1, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Otra que quiero que también pongas atención conmigo, dice, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Es decir, que él, ex leproso, ya no es leproso, se iba a mostrar delante de los sacerdotes, que en su momento, que tú puedes pensarlo conmigo, que son las personas incrédulas, que Dios sigue haciendo milagros. Como testimonio, él mismo, este ex leproso, como testimonio de que Dios sigue haciendo milagros. Cuando voy caminando por las calles, ya sea aquí en Papantla o en el lugar en donde esté un día designado de mi trabajo, eh, luego a veces veo en postes, luego a veces veo así en muros pintados o en los postes pegados unos anuncios de bailes, de personas, artistas, cantantes que se van a presentar en tal fecha. El 14 de febrero nos vemos en el estadio no sé qué, se va a presentar tal artista. El sábado, domingo. Y me pongo a pensar, va a haber mucha gente. A lo mejor desde que ven la pancarta o que ven el anuncio, se van a comprar su ticket, su boleto. Y algunas personas hasta, no sé si hasta sus ahorros o de plano se quedan sin dinero por comprar ese boleto. Y llenan el lugar, la calle, el estadio o el auditorio donde se vaya a presentar este artista, este cantante. Y me pongo a pensar, ¿cuándo va a ser el día en que haya filas y filas y filas esperando entrar a una iglesia
evangélica, a una iglesia donde se hable de Jesús y de Dios? ¿Cuándo? Pero después viene a mí Dios y dice, eso lo puede hacer Dios. Nuestro multiusos se va a llenar 2, 3 veces los servicios en domingo y el pastor tendrá que apresurar la construcción, o no sé si Dios va a empujar al pastor a empezar a construir ya nuestro auditorio, porque ya no va a haber muchos lugares en este multiusos. Ese es el día, como dice aquí, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente en el nombre de Jesús va a querer y anhelar el conocer a Jesús y a Dios. Pero algo importante tiene que pasar para que eso sea como consecuencia, y para eso tenemos que nosotros vivir, no solamente como cristianos y dar un buen testimonio, sino que tenemos que vivir en el poder sobrenatural de Dios. Y hoy te vengo a compartir 3 puntos, quiero que los empieces a anotar. El primero de ellos es mantener una vida de oración personal continua para poder conocer, para poder vivir, experimentar el poder de Dios. El punto número 2 es saber que la oración e intercesión de toda la iglesia son tan importantes como el primer punto, como tu oración individual. Por eso en nuestra iglesia tenemos como fundamento el orar, el interceder, el tener un grupo de intercesión. Y el tercer punto es tener la revelación y sabiduría de Dios. Y vamos a empezar evidentemente con el primer punto. Lucas 11:1. Por favor, sígueme por ahí. Lucas 11:1. Ya voy llegando. Saca tu Biblia, desempólvala. Saca tu celular. 11:1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Este discípulo era Pedro. Pedro, al ver las maravillas de Jesús, se dio cuenta de algo importante. ¿Cómo es que fluía ese poder en Jesús? Pedro sabía que era el Hijo de Dios, mas sin embargo Jesús les enseñó que Él no era el único que podía hacer esos milagros, esos prodigios, sino que nos ha designado a nosotros como cristianos ese poder de usar y de ser herramientas a Dios para hacer milagros. Pedro le preguntó a Jesús: oye, ¿cómo? Por eso le decía: enséñanos a orar, Jesús, porque Pedro se dio cuenta que la oración era vital para hacer esas maravillas que Jesús hacía. Esas sanidades, ese levantar muertos, ese hablarle, esa autoridad que Jesús tenía, era simple y sencillamente fundado en su oración. En la vida de Jesús, cuando Él oraba, se manifestaban muchos puntos. Te voy a leer unos cuantos. La vida de oración de Jesús producía los siguientes puntos, que son que los cielos se abrieran, es decir, que había provisiones en ese momento, que había bendiciones, que había un milagro aquí, un milagro allá. Otro punto que era que Él podía sanar a las personas que por su fe llegaban con Jesús. Otro punto es, Él, gracias a la oración, Él tomaba decisiones trascendentales. Una de ellas es cómo elegir o quiénes iba a elegir para que fueran sus discípulos. En tu vida y en mi vida tenemos que tomar decisiones importantes,
porque esas decisiones van a influir no solamente en nuestras vidas, sino en nuestras familias. Hace poco estábamos pensando tan solo en esto. Nuestra niña, ¿a qué secundaria va a ir? Es una decisión importante, porque esa decisión va a influir en nuestra niña, mi esposa y yo, a que reciba una educación balanceada. Son muchos factores. ¿A dónde la voy a mandar? Otro aspecto, otro punto, que es que gracias a la oración Jesús podía liberar personas endemoniadas. Otro punto es que el poder de Dios impregnaba todo el ser de Jesús, todo su cuerpo, incluso hasta sus ropas. ¿Cómo nos damos cuenta? Acuérdate de esta mujer de flujo constante, que lo había perdido todo, que había gastado todo su dinero en médicos, como hoy en día hay personas, ¿verdad?, que desafortunadamente caen en enfermedad y agotan todos sus recursos, piden prestado, agotan todos los recursos económicos, se desgastan a su familia. Y esta mujer que decía, si tan solo tocara su manto, decía, seré sanada. Tocó el manto de Jesús, y Jesús, por esta oración que él tenía diaria, constante con Dios, incluso tenía la sensibilidad de sentir que ese poder iba. Entonces, gracias a la oración constante de Jesús, se daba cuenta, o tenía esa sensibilidad de que le dijo, oigan, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos, oye Jesús, ¿cómo que quién te ha tocado? Todos te están tocando, todos te están empujando porque estás aquí, todos te conocen, todos quieren hablarte y no te empujan. ¿Cómo es posible que me digas que alguien te está tocando? Dice Jesús, alguien me tocó, sentí salir poder. Esa sensibilidad es algo, no sé, es importante, o sea, no lo puedo ni imaginar, pero era tan sensible en ese momento Jesús, de sentir poder que salía, ¿verdad?, de él. Y esta mujer vino, tocó y fue sanada. Y como te digo, hay muchas personas, hombres y mujeres, en este momento que están atravesando por algo así. Y yo quiero aprovechar para hablarte a ti, hombre o mujer que estás viendo este video. No sé cómo salió, no sé quién te lo envió, de dónde lo sacaste, pero si tú no crees o no eres un creyente en Jesús, quiero que hoy le hables a Dios, le hables a Jesús y le digas, sáname. He escuchado muchas cosas de ti, Jesús. Ya agoté mis recursos, ya fui a todos los médicos que me dijeron, y solamente me quedas tú. Sáname, Jesús. En cualquier lugar donde estés, aquí en Papantla, en Poza Rica, en Veracruz, en México, en otro país, créeme que hay poder. Pídelo en el nombre de Jesús, que seas sanado, sanada de la situación en la que estás atravesando. Otro punto importante en la cual Jesús, cuando tenía una oración al Padre, era que los discípulos despertaban también esa necesidad de ir más allá, no solamente ver lo que Jesús hacía, sino que también los discípulos anhelaban, porque veían que hombres y mujeres venían a Jesús, se entregaban a Jesús. Entonces Jesús llevó esa oración, a Jesús lo llevó a derrotar a la muerte y hacer esa obra regeneradora y redimirnos a nosotros por Él mismo, porque Él venció a la muerte, Él resucitó, y al eso pasar, a nosotros también
nos redimió de los pecados que teníamos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender y tenemos que dar ese paso más. Así como los discípulos estaban viendo a Jesús hacer esas maravillas, nosotros también tenemos que anhelar eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cruzamos ese puente, veremos esos milagros. Y si vemos esos milagros, esas son las campanas que los no creyentes van a ver. Nosotros tenemos que mentalizarnos y escuchar lo que dice Jesús, orar, como dice el primer punto, para desarrollar ese poder. El segundo punto, quiero que sigas anotando ahí. Acuérdate que te dije que era saber que la oración e intercesión de la iglesia son tan importantes como tu oración individual. Una atmósfera producida por la adoración, por la oración y la intercesión en una iglesia o congregación facilita el mover, el libre mover del Espíritu Santo y su poder. Sin que te des cuenta, a lo mejor eres un miembro nuevo de esta iglesia, no es secreto que los edecanes, que el ministerio de alabanza ore antes de un servicio. Ellos oran e incluso en este momento, en el transcurso del servicio, hay una persona encargada de seguir orando durante el servicio. Hemos recibido la enseñanza de tener un grupo de intercesión. Ahí es donde se mueve y facilita el poder del Espíritu Santo. Se mueve. Aprovechamos. Una de las cosas que se ora es decir y pedirle a Dios que la persona que esté hablando, compartiendo algo del Señor, caiga en corazón fértil. Y hoy pido eso para ti. Estás escuchando, estás viendo esta enseñanza, lo que te quiero compartir, y haz lo tuyo. Haz lo tuyo. En toda esta oración de intercesión en nuestra iglesia, provocamos también lo que nos está siendo impregnado, que es el avance. Avanzamos. Ese avance lo provoca solo el Señor, pero viene bajo una revelación a nuestro líder espiritual, que es nuestro pastor. Entonces tenemos que movernos en ese ambiente. Acuérdate, para disfrutar del poder de Dios, la primera es, un punto, orar, oración. El segundo punto que te estoy ahorita compartiendo es un grupo de oración, una intercesión, una adoración en un grupo. Y el tercer punto, tener la revelación y sabiduría de Dios. Acompáñame, por favor, a Efesios 1:17. Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Muchos milagros se quedan sin verse o se quedan en la eternidad sin haberse llevado a cabo. Ahora sí te estoy hablando a ti como cristiano. ¿Cuántas veces Dios, cuando vas caminando en la calle, cuando estás hablando con una persona, sin conocerla tal vez, cuántas veces Dios ha puesto en tu corazón y decirte, ora por él, háblale de mí? Es más, a veces ni siquiera te pide orar por la persona, ni que le hables ni que lo evangelices, simplemente a veces creo que te ha puesto en tu corazón que le digas, Dios te ama. ¿Cuántas veces has dejado ir esa oportunidad de ver un milagro? ¿Por qué? Porque te da pena. ¿Crees que si oras, pues no va a pasar nada? Entonces, por eso es que tiene que venir antes una revelación de Dios. Primero a ti,
Y cuando viene esa revelación, sentirte respaldado de que no eres tú por tu emoción, solamente de ayudar a alguien que lo ves que tenga una necesidad. Ahorita que te estoy compartiendo eso, me acuerdo de un señor que yo era un viernes, iba yo para mi grupo de casa, fui a casa de mi mamá porque me queda bien cerquita el grupo ahí. Fui con mi mamá primero y después iba caminando el grupo, son como 10 minutos. Y yo me acuerdo que iba caminando y de pronto vi un señor en una silla de ruedas ahí enfrente de su casa, como esperando algo. Así me hizo sentir, esperando algo. Entonces yo iba caminando y en mi mente dije, bueno, pues lo voy a saludar, buenas tardes, ¿no? Y camino. Buenas tardes, digo, me responde el saludo y de pronto, ¡pip!, frené. Y fue cuando dije, está bien, lo voy a invitar. Me regresé y dije, oiga señor, ¿cómo está? No, pues estoy bien, aquí esperando a ver quién me habla. ¿Cómo? Sí, estoy esperando a ver quién me habla, dice. Ah, caray. Bueno, pues voy a un grupo, ¿no quieres ir? ¿Dónde? Aquí arriba, 10 minutos llegamos ahí. Ah, bueno, sí, está bien, dice, vamos. Toca la puerta, habla, grita, oigan, ahorita vengo, voy a salir con un amigo. Ni me conocía, creo. Yo lo conocía de vista porque era taxista. Agarré su silla de ruedas, íbamos caminando al grupo, llegamos, mientras en el transcurso de llegar al grupo veníamos platicando de cualquier cosa. Llegamos al grupo, en ese día le ofrecí aceptar a Jesús, lo aceptó y ya. Y el otro viernes pensé, bueno, pues fue de Dios, o sea, sin problema lo tengo que encontrar y va a ir al grupo. Entonces llegó el siguiente viernes y dije, sin problemas, voy a encontrarlo y pues a lo mejor está ahí todavía esperando a alguien como la última vez. Y sí, ahí estaba esperando, pero ahora ya no estaba esperando a algo ni a alguien, sino que ahora me estaba esperando a mí para llevarlo al grupo. Llegué y le dije, ¿qué onda? Nos vamos. Dice, te estaba esperando. Ah, bueno, ya cambió la cosa. Agarré la silla de ruedas y nos vamos. Y así estuvimos y lo cuidé y lo cuidé. Llegó un momento en que dije, bueno, pues ya es hora de que él camine solo. No, Dios nos ocupa a nosotros, nos utiliza a nosotros para llevar su evangelio y para que hombres y mujeres conozcan de Él. Pero debe de llegar un momento en que esa persona tenga una firme convicción en lo que está creyendo, en lo que le están enseñando, y que ahora Él haga lo que tenga que hacer, tiene que pagar el precio. Entonces, lo que él después me decía, Óscar, yo me acuerdo cuando la primera vez que vine y me encontraste y te dije que estaba esperando algo. Sí, yo me acuerdo de eso. Pues te soy sincero, yo lo único que estaba esperando era morirme. No tenía una pierna, ya no podía hacer nada, vivía aquí en mi casa, pero yo quería morirme. Pero ahora que me invitaste, ahora que voy a la iglesia, ahora que voy al grupo de casa, era de los más fieles, era de los más fieles y no faltaban los viernes, ni grupo de casa, ni los domingos, era de los más fieles y me dice ahí, ¿cómo es posible que me estaba perdiendo de un mundo como este? Y él se maravillaba todos los domingos cuando venía. Él falleció, yo fui a su funeral y incluso la familia de él no existía nada de un cristianismo ni catolicismo ahí tal vez, pero la familia me decía, Óscar, nosotros queremos que no vamos a hacer ningún culto ni nada, solo queremos que venga alguien de tu iglesia y así como mi esposo dice, fue a tu iglesia, queremos que se haga como en tu iglesia hacen los funerales, dice.
Y me quedé, ¿cómo es posible? No solamente la vida de este señor fue cambiada y ahora está en la presencia del Señor sin problema. Ahora también la esposa se dio cuenta de su testimonio. Era un proceso de cambio y había cambiado, pero venía más. Pero el Señor dijo, bueno, ya es momento de que estés conmigo en mi presencia. Por eso ya no está, pero eso es lo que voy yo. ¿Cuántas veces el Espíritu vino y se reveló a ti y te dijo, ora por él, ora por ella, háblale de mí, y no lo hiciste? Y te quedaste así, y no lo hiciste, y te fuiste caminando y dices, perdón, discúlpame, Señor, porque no oré por esa persona. Acuérdate, no eres tú, sino que es el Señor el que va a actuar. Hay un hombre, un varón, dice, el doctor Oral Roberts fue un evangelista cristiano estadounidense. Es considerado uno de los precursores del movimiento carismático y fue uno de los predicadores más reconocidos de Estados Unidos. Este hombre dicen que cuando imponía sus manos había muchos milagros. Impuso sus manos en más de 1,000,000 de personas y se decía que antes de salir a predicar, antes de salir a evangelizar, se encerraba en su cuarto y oraba y oraba y oraba, buscaba al Señor, y dice que cuando él sentía que en su mano derecha había un poder sobrenatural, era el de Dios, ¿verdad? Había un poder, es cuando él decía, ya estoy listo, ya puedo salir a predicar. Era cuando imponía las manos. Con esto no te quiero decir que es una receta, ¿ya? Dios se revela a las personas como Él quiere y cuando quiere, de formas diferentes. Pero lo que sí te quiero decir es que cuando tú estés dispuesto a vivir una vida sobrenatural, tienes que considerar esos 3 puntos. Acuérdate, orar, y que haya también una intercesión, una adoración en tu iglesia es importante. Y la tercera, esperar la revelación de Dios. ¿Por qué? Sabiendo esto, te debes de sentir respaldado por Él. El conocimiento de Dios, ¿qué quiere decir? Muchos hombres y mujeres creen en Dios, pero ¿quién le cree a Dios? Eso es lo importante. No solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. Romanos 10:17, no vayas ahí, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y yo te quiero decir algo que está aquí para ti, para mí también, dice, así como la fe viene por oír la palabra de Dios, así también la revelación y el conocimiento de Dios, de quién es Dios, es un requisito para la manifestación de Dios y sus maravillas. Y bueno, espero que te haya ayudado, espero que te ayude en tu vida cristiana, espero que te ayude para ti, para tu vida y para las personas que son importantes para ti. El poder sobrenatural de Dios está a nuestro alcance, siempre y cuando tengamos esa comunicación con Él y ese anhelo de que las personas, al ver tu testimonio, al ver tu vida, cambien y acepten a Jesús y sean salvadas en el nombre de Jesús. Nos vemos, que estés muy bien, cuídate mucho, Dios te bendiga, estamos en contacto y por favor no te olvides de seguir los videos aquí en Papantla, Veracruz, en México y en cualquier lugar del mundo donde tú estés. Que Dios te bendiga.